su clase. Adelante. Vamos a hacer oración. Vamos a cerrar los ojitos porque vamos a orar a Dios. Y a Dios le gusta que oremos calladitos, que estemos quietecitos, porque nosotros queremos mucho a Dios, ¿verdad? Queremos mucho a Dios, queremos mucho porque Él le dio a nuestros papis para que nosotros comiéramos y también para que pudiéramos dormir en nuestra casa, dormir bien, sin ningún peligro. Así que vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga a estos pequeños. Hermano Carlos, por favor. Ahí está, hermano, que ayuden a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar en tu presencia. Pedimos, Señor, a tu misericordia que nos ayudes en esta tarde, Señor, y que les des sabiduría a los niños para que puedan entender y comprender, para que le des paciencia al profesor y a su ayudante, para que nos ayudes, Señor, y nos instruyes en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos. Carlos, ¿ves el favor de poner se acomodan, hermano. Les voy a suplicar que abran su Biblia en la carta de Juan, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 18. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 11 al 18. Esa va a ser la lectura donde pasaremos nuestro tema en esta tarde. Estamos estudiando en estos 2 meses los 7 yo soy de Jesús. Y el día de hoy vamos a estudiar yo soy el buen pastor. Libro de Juan, capítulo 10, del versículo 11 al versículo número 18. Dice así la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y haré un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo doy de mí mismo, porque yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Padre bueno, que moras en las alturas de los cielos, queremos pedirle tu ayuda, de la dirección del Espíritu Santo para poder estudiar esta palabra. Queremos suplicar para que podamos a través de tu palabra conocer más a tu Hijo, conocer más al Señor, y en esta ocasión lo vamos a ver como el buen pastor, el buen pastor. Así que te rogamos para que tú abras nuestro corazón, permitas que tu palabra pueda, Señor, llegar hasta nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos así apreciar y valorar, Señor, a este gran pastor. Por Cristo Jesús nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén. Estos versículos comienzan con una frase importante que Jesús dice acerca de él. Y esta frase que Jesús menciona dice: yo soy el buen pastor.
Podemos ver a Jesús tal vez como un buen hombre. Podemos verlo también como un excelente maestro. Pero ¿por qué es importante para que nosotros tengamos a Jesús como nuestro buen pastor? ¿Qué significa para usted y para mí cuando decimos que Jesús es nuestro buen pastor? ¿Ha usted pasado por momentos de incertidumbre? Incertidumbre significa preocupación por lo incierto. Y esta palabra, hermanos, de incertidumbre se menciona mucho hoy en nuestros días. Hay mucha incertidumbre en todas las personas. ¿Por qué razón? Porque cada vez, hermanos, nos enfrentamos a situaciones difíciles e inciertas. Y podemos caer en un estado de confusión y duda. Hay tres cosas muy comunes que nos pueden suceder a usted, a mí y a cualquier persona. Podemos pasar por enfermedad, podemos pasar por problemas económicos y podemos también pasar por problemas familiares. Hemos pasado por enfermedades y decimos, ¿podrá que acaso sanar de esta enfermedad? Hemos tenido, hermanos, a nuestros hijos enfermos y nos gustaría verlos ya sanos. Y a veces nos hemos preguntado, ¿cómo le voy a hacer para poder ver a mi hijo sano? Hemos pasado también por problemas económicos. ¿Cómo le voy a hacer para poder librarme de todas estas deudas? Se me han venido situaciones que yo no esperaba, pagos que yo no esperaba. ¿Cómo le voy a hacer? O también hemos pasado por problemas familiares. Hemos tenido, hermanos, tal vez una diferencia con nuestra esposa, una diferencia con nuestros hijos, con nuestros padres, y hay, hermanos, tensión. Y decimos, ¿cómo le voy a hacer para poder arreglar esa situación? Hay muchas formas, hermanos, en las cuales podemos caer en incertidumbre, preocuparnos por cosas que no sabemos, hermanos, cómo van a terminar. Y es allí cuando nosotros necesitamos, usted y yo necesitamos ver a Jesús como nuestro buen pastor. Hermanos, saber que con Jesús no estamos solos. Tal vez usted está pasando ahorita por un problema complicado. Está pasando por un problema difícil. Está pasando por algo que tal vez usted no entienda, no comprenda y diga a usted, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Pero en esta tarde, hermanos, el Señor quiere enseñarnos que Él es nuestro buen pastor, que nosotros lo necesitamos a Él y que Él está allí, hermanos, para ayudarnos. Por eso ese título que Él tiene, hermanos, Él es nuestro buen pastor. Él está allí, hermanos, para socorrernos. Cuando una oveja, hermanos, se perdía, cuando una oveja, hermanos, se dañaba, estaba inmediatamente el buen pastor para irla, hermanos, a socorrer, para irla a sanar, a sacar del peligro. Entonces vea usted lo importante, que veamos a Jesús como nuestro buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Y así, hermanos, como hay situaciones complicadas, el Señor Jesucristo también nos ofrece tres formas de ayuda como nuestro buen pastor. ¿Cuáles son esas tres formas de ayuda que Jesús tiene para nosotros? Primero, hermanos, Jesús tiene por nosotros cuidado. Segundo, protección.
protección. Y tercero, provisión. La primera, cuidado. La segunda, protección. Y la segunda, protección. Y la tercera, provisión. Y estas tres cualidades que nos muestra Cristo, hermanos, como nuestro buen pastor, se encuentran, hermanos, en el Salmo 23. Y voy a leerlo para que usted lo vea, para que usted vea cómo el Señor Jesús tiene cuidado, tiene protección y tiene provisión por sus ovejas. Primero, cuidado. Dice la palabra de Dios, hermanos: el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Estoy leyendo la Nueva Versión Viviente. El Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Y luego dice el texto, hermanos, Él me da nuevas fuerzas. Él me da, hermanos, nuevas fuerzas. Y también dice, me guía por sendas correctas, por amor a su nombre. Vea usted el cuidado del buen pastor. El cuidado que el Señor tiene hacia sus ovejas. Nada me va a faltar. Todo el Señor lo va a proveer. El Señor también me dejará descansar. Junto a arroyos tranquilos me renovará mis fuerzas. Me renovará el Señor mis fuerzas. Ese es el cuidado que el buen pastor ofrece. Ofrece a sus ovejas. Y nosotros, hermanos, somos sus ovejas. Y no solamente el Señor cuida de mí o cuida de usted, también el Señor nos protege. El Señor nos protege porque dice el texto: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no voy a temer, no voy a tener miedo, porque tú vas a estar a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. ¿Puede ver usted ahora la protección de ese buen pastor? Cómo el Señor primeramente nos cuida y después también el Señor nos protege. Cuando pasamos, hermanos, por ese valle oscuro, cuando enfrentamos, hermanos, lo más difícil de nuestros problemas, lo más difícil de nuestra enfermedad, lo más difícil, hermanos, de la situación que yo esté pasando, dice el Señor que cuando yo esté allí no voy a temer, porque tú vas a estar conmigo, porque tú estarás conmigo. Es increíble cómo el Señor protege a aquellas personas, a aquellos hermanos que están pasando, hermanos, por una situación muy difícil. Y nos da gusto, hermanos, escuchar su fe. Nos da gusto escuchar la confianza que tienen en el Señor, a pesar de que están pasando por una situación muy complicada, porque la palabra de Dios no se equivoca. Y aquí dice el texto: porque yo sé que tú vas a estar a mi lado. Tú vas a estar allí, Señor. Tú no me vas a dejar, porque tú eres mi buen pastor. Hermanos, qué tan importante es que nosotros veamos a Jesús como nuestro buen pastor. Tal vez las demás personas lo vean como cualquier hombre o como un buen maestro. Pero para nosotros, hermanos, Jesús es nuestro buen pastor porque Él está a nuestro cuidado. Él está a nuestra protección, pero también, hermanos, Él es nuestra provisión. Nuestra provisión. Y dice el versículo 5: Señor, tú me preparas un banquete. Tú me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiéndome con aceite. La persona que era ungida con aceite, hermanos, del Antiguo Testamento, significaba que esa persona estaba recibiendo la bendición de Dios.
Y dice aquí el texto, me unges con aceite, mi copa está rebosando. Y luego dice la palabra de Dios, hermanos, hablando acerca de este buen pastor, ciertamente tu bondad, ciertamente tu bondad, Señor, y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. ¿Usted cree esto, hermanos? Amén. Todos los días de mi vida me seguirá tu bondad, me seguirá tu amor inagotable todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por largos días. Hermanos, ¿puede ver usted aquí al buen pastor? Al buen pastor, hermanos, cómo Él está Él está a nuestro cuidado. Él está, hermanos, también protegiéndonos, pero también Él está proveyendo, hermanos, todo lo que usted y yo necesitamos. Hermanos, dice aquí el texto, dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor. ¿Y qué más, hermanos? ¿Qué más sigue diciendo la palabra de Dios? El buen pastor su vida da, ¿por quiénes, hermanos? Por las ovejas. Hermanos, todo lo que acabamos de ver es muy bueno. Todo lo que acabamos de ver es favorable para usted y para mí. Cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor nos protege y cómo también el Señor nos da todo lo que usted y yo necesitamos. Hermanos, pero eso no es todo. Eso no es todo. Hermanos, falta lo más importante. Es bueno que el Señor nos cuide, es bueno, hermanos, que el Señor nos dé, es bueno, hermanos, que el Señor nos proteja, pero eso no es todo, hermanos, lo que podemos recibir del Señor. Dijo el apóstol Pablo, si nuestra esperanza está en Cristo solamente en esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir? Si nosotros solamente esperamos en Cristo por lo que Él nos va a dar en esta vida, somos los más miserables de todos. Porque Jesucristo, hermanos, no solamente está dándonos para que podamos vivir bien en esta vida o para que nosotros podamos estar confiados. Eso no es todo, hermanos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que ofrece nuestro buen pastor? ¿Qué es lo que usted tiene? Fíjese, dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué hace, hermanos? Su vida da por las ovejas. ¿Qué fue lo más importante que hizo Cristo por usted y por mí? ¿Qué es lo más importante que Él ha hecho, hermanos? Amén, hermanos. ¿Usted puede estar contento por eso? Hermanos, el Señor le ha dado, claro que sí. El Señor lo ha cuidado, claro que sí. El Señor lo ha protegido, claro que sí. Pero hay algo más importante que el Señor ha hecho por usted y por mí. Y que usted y yo debemos valorar todavía más, valorarlo como nuestro buen pastor. Hermanos, Jesucristo dio su vida por nosotros. Eso es lo más importante, que Él murió. Él murió, hermanos, por sus ovejas. Él murió por usted. Él murió, hermanos, por mí. Cuando dice aquí el texto, hermanos, el verso 11. El verso 11, cuando dice el buen pastor. Fíjese cómo dice, su vida da por las ovejas. Aquí, hermanos, está hablando acerca de un sacrificio voluntario que el Señor Jesús hizo. Él se entregó voluntariamente para morir por nosotros. ¿Y por qué, hermanos, murió? ¿Por qué el Señor tuvo que morir por usted y por mí, hermanos? Hermanos, ¿fue necesario que Él muriera? Si no hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado con nosotros, hermanos? ¿Estuviéramos cómo? En nuestros pecados y delitos.
Pero gracias a Cristo que Él murió. Y ahora su muerte, ¿qué significa, hermanos? Vida para nosotros. Gracias a Jesucristo y a su sacrificio, usted y yo, hermanos, tenemos vida y vida eterna. Hermanos, así que vea usted lo importante de este buen pastor. Este buen pastor cuida, este buen pastor provee, este buen pastor protege. Pero lo más importante, que este buen pastor su vida ya dio por sus ovejas. Ya dio por sus ovejas. Así que, hermanos, qué tan importante es que nosotros veamos a Jesús siempre como nuestro buen pastor. Pero miren, hermanos, hay una advertencia con letra roja. Y esta advertencia con letra roja, hermanos, se encuentra en el verso 12 y el verso 13. ¿Cuál es la advertencia que el Señor Jesús nos da? Y fíjense lo que dice el verso 12 y el verso 13. Dice la palabra de Dios: mas el asalariado, y que no es el pastor, dice el texto, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y dice el versículo 13: así que el asalariado huye, porque es asalariado. ¿Y qué, hermanos? No le importan las ovejas. Hermanos, aquí hay una advertencia con letras rojas para todos nosotros. Porque usted y yo somos ovejas de Cristo. Amén, hermanos. Él es nuestro buen pastor. Pero, hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque allá afuera también, hermanos, hay asalariados. ¿Y qué es un asalariado? En el tiempo antiguo, hermanos, cuando el pastor no podía cuidar las ovejas, contrataba a alguien y le daba cierto dinero, le pagaba. Pero esa persona, como no le pertenecían las ovejas, venía a venir el lobo. ¿Y qué pasaba con esa persona, hermanos? Ahí me voy. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, hermanos. Dice David que cuando él venía a venir al oso y venía a venir al león, ¿qué hacía David, hermanos? Se enfrentaba contra el oso y el león, ¿verdad? Y peleaba para salvar la oveja. Pero dice que el asalariado, hermanos, huye. Así que, hermanos, aquí nos está advirtiendo el Señor algo importante: que tengamos cuidado de caer en manos de los asalariados. Y usted me preguntaría: hermano, dígame usted, ¿qué significa el asalariado hoy en nuestros días? ¿Qué significa el asalariado? El asalariado es este, hermanos. Este es el asalariado. Por ejemplo, si nosotros ya no queremos escuchar la palabra de Cristo, si nosotros ya no queremos escuchar la palabra del Señor, si ya no queremos recibir su enseñanza, por allá afuera hay muchos maestros, hermanos. Hay muchos maestros. Pero muchos de esos maestros son asalariados. ¿Y qué significa que sean asalariados? Que solamente les importa sacar provecho de las ovejas. Solamente les importa sacar provecho de las ovejas. ¿No les importan las ovejas? No les importa si las ovejas están bien o están mal. Solamente quiero sacarles provecho. Quiero sacarles ganancia. Quiero beneficiarme monetariamente. Y allá afuera debemos tener mucho cuidado, hermanos. Porque allá afuera hay muchos asalariados donde ya no están predicando la palabra de Dios, sino solamente están predicando lo que agrada al oído. Lo que agrada, hermanos, a la mente, lo que agrada a este corazón que es perverso. Y allá afuera, hermanos, hay
hay muchos asalariados. Y esos asalariados, hermanos, no están desde hoy, están desde siempre. Isaías capítulo 30, verso 10. Dice Isaías 30, 10. ¿Qué dicen a los videntes? No veáis. Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Designos cosas halagüeñas. Díganos mentiras. Hermanos, aquí está una advertencia de que debemos tener cuidado de los asalariados, los que solamente, hermanos, quieren sacar provecho, donde solamente están interesados por su dinero. ¿Cuánto puedo sacar de ustedes? ¿Cuánto provecho yo puedo tener? Y hay muchas personas así, hermanos. El apóstol Pablo les llama personas que solamente están pensando en su vientre, pero dice, son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, no predican el evangelio y predican solamente cosas que les agraden a las personas, cosas halagüeñas, cosas suaves a los oídos, cosas bonitas, para que la gente, ¿verdad?, esté contenta, para que la gente disfrute el culto. Pero solamente, hermanos, el propósito no es que la gente o las personas se salven, no es que las personas se arrepientan de sus pecados, no es que de las personas busquen más a Cristo, sino el propósito es yo poder sacar cada vez más dinero, y más dinero, y más dinero, para yo estar mejor económicamente. Y esos son los asalariados, hermanos. Y aquí dice la palabra de Dios, que Cristo no es el asalariado, y nos está diciendo que tengamos cuidado de ellos. Así que vemos aquí, hermanos, cómo el Señor Jesucristo quiere que nosotros lo busquemos más a Él. ¿En qué forma, hermanos? ¿En qué forma? ¿A través de sueños? ¿A través de visiones, hermanos? Queremos, hermanos, que el pastor nos diga, el Señor Jesús se me apareció a mí anoche y el Señor Jesús me dijo esto otro. O queremos que el pastor nos diga, un ángel vino, hermanos, un ángel vino y me reveló y ahora yo les estoy revelando a ustedes esto. ¿Queremos eso, hermanos? ¿O queremos, hermanos, que nos hablen de lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermanos. Hubo un hombre, hermanos, muy famoso, hermanos. Este hombre juntó, hermanos, llegó a tener una iglesia muy grande. Hasta llegó, hermanos, a decir, aventó la Biblia, hermanos, al suelo y dijo esta persona, ¿saben qué? Dios me habla a mí directamente, ya no necesito esto. Y la tiró, hermanos. Y la gente, hermanos, lo siguió. La gente lo siguió y era mucha gente, hermanos. Mucha gente que le creyó. Y hay mucha gente engañada. Mucha gente engañada porque son asalariados. Pero nosotros, hermanos, no seguimos a ningún hombre. Si un hombre falla, si yo fallo, hermanos, ustedes no me van a seguir a mí. Ustedes van a seguir al buen pastor. Al buen pastor, hermanos. Y porque el buen pastor, hermanos, su vida da por las ovejas. Él ya ha demostrado su amor, hermanos, hacia usted. Que Él ya dio su vida por usted. Nosotros, hermanos, no vamos a seguir a ningún hombre. Por muy importante que este sea. En México, hermanos, hubo una división muy grande. Hubo una división muy grande. Y los hermanos que estaban dirigiendo la iglesia en ese tiempo eran Alberto y Carlos García. Esos hermanos se dividieron de la iglesia. Se dividieron de la iglesia y eran muy importantes, eran excelentes predicadores, hermanos. Pero se dividieron de la iglesia y algunas personas lo siguieron. Algunas personas lo siguieron por la influencia que ellos tenían. Pero estaban siguiendo a los hombres, hermanos. Estaban siguiendo a los hombres. Estaban siguiendo la popularidad del hombre. Pero nosotros, hermanos, no estamos siguiendo al hombre. Dijo el apóstol Pablo. Si un ángel, y si aún yo,
Y si aún, dice, si un ángel o si aún yo les predicamos otro evangelio, hermanos, dijo el apóstol Pablo, seamos anatemas, seamos malditos. Porque, hermanos, estamos siguiendo al buen pastor. Porque el buen pastor, hermanos, su vida da por las ovejas y debemos tener cuidado de los asalariados, hermanos. Aquellos que solamente quieren a las ovejas para sacar provecho. Así que, hermanos, veamos por qué es importante que tengamos a Jesús como nuestro buen pastor. Vea el verso 14, por favor, en su Biblia. Otra vez en el verso 14, Jesús menciona, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué más hace nuestro buen pastor por nosotros, hermanos? Miren lo que dice el texto. ¿Qué dice, hermanos? Conozco mis ovejas. Conozco mis ovejas. Hermoso, hermanos, ¿no es así? Hermanos, el Señor lo conoce a usted. Aquí, hermanos, dice el Señor, yo conozco perfectamente mis ovejas. Él la conoce hasta por nombre, hermanos. Y fíjese aquí cuando dice el texto que el Señor las conoce, no solamente está hablando exteriormente, hermanos, sino que también está hablando interiormente. Hermanos míos, yo pregunto, hermanos, Jesús conocía perfectamente el corazón de la mujer samaritana, hermanos. Cuando el Señor estaba hablando con ella, y el Señor Jesús le dice, oye mujer, 5 maridos has tenido, y con quien vives hoy no es tu marido. La descubrió totalmente, hermanos. Y ella dijo, oye, pues parece que eres profeta. Pero hermanos, el Señor Jesús la conocía perfectamente, sabía lo que ella necesitaba. Y el Señor Jesús dice aquí, yo conozco mis ovejas. El Señor lo conoce y la conoce a usted perfectamente, hermanos. Yo pregunto, cuando cada quien hace oración en sus hogares, donde quiera que estamos, los hermanos, ¿el Señor escuchará todas esas peticiones, hermanos? Amén. Amén, hermanos. ¿Podrá el Señor escuchar a toda la iglesia en todos los lugares del mundo, hermanos, al mismo tiempo? Amén, hermanos. El Señor tiene ese poder. El Señor tiene ese poder. Y el Señor, hermanos, nos conoce. Dice la palabra de Dios, que Él ya sabe lo que le vamos a pedir antes de que se lo pidamos. Antes de que se lo pidamos, Él ya lo conoce. Así que dice aquí el texto, hermanos, que Él conoce perfectamente a sus ovejas. Pero no solamente Él las conoce. ¿Qué más dice su palabra, la palabra de Dios, hermanos? Que no solamente Él las conoce, sino que también sus ovejas, ¿qué? Lo conocen a Él. También sus ovejas lo conocen a Él. Dice el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y dice la palabra de Dios, y las mías me conocen. Quiero preguntarle, ¿usted conoce a su pastor? ¿Conoce usted al Señor? ¿Qué significa, hermanos, cuando nosotros decimos que conocemos al Señor? Que conocemos al Señor. No solamente significa que lo hemos leído en su palabra, sino significa esto, hermanos. Significa esto. Cuando yo digo que yo conozco a mi Señor, significa que cuando yo esté pasando por cosas difíciles, yo voy a estar confiado de que Él me está escuchando. Cuando yo esté pasando por situaciones complicadas, yo debo estar seguro que Él está conmigo. Cuando yo no entienda cosas que me están sucediendo, yo sé que Él tiene control de mi vida. ¿Por qué razón, hermanos? Porque yo conozco a mi buen pastor. Yo lo conozco. Yo sé que Él está allí. Yo sé que Él está cuidándome. Yo sé que Él está guiándome. Yo sé. Él me conoce a mí, pero yo también lo conozco a Él. Y es allí, hermanos, donde se crea una confianza. Y esa confianza el Señor quiere que la tengamos en Él.
en Él, de que no dudemos, hermanos, de que el Señor, usted sabe cómo es Él, usted sabe cómo es Él. Usted sabe que Él no lo va a dejar. Usted sabe que no la va a abandonar. Usted sabe que Él la va a ayudar en el tiempo preciso, porque usted conoce a su buen pastor. Usted lo conoce. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Si Dios entregó a su Hijo, si Dios entregó a su Hijo a morir por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, usted conoce a su buen pastor. Usted conoce su corazón. Usted conoce su sentir. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Jesucristo veía a las gentes, tenía compasión porque las veía como ovejas sin pastor. Jesucristo es un ser de compasión. Es un ser que se compadece de nosotros. Y eso debe ayudarnos, hermanos, a no caminar solos, a no caminar desconfiados. Que el Señor Él nos conoce a nosotros, pero también nosotros lo conocemos a Él. Mire lo que dice el verso 16. El verso 16. Verso 16 habla de todas las ovejas que tiene Cristo. ¿Cuántas ovejas tiene el Señor, hermanos? ¿Cuántas ovejas tiene Cristo? ¿Las podríamos contar? ¿Las podríamos enumerar? Fíjese lo que dice el verso 16. Dice su palabra. También tengo, ¿qué, hermanos? Otras ovejas que no son ¿de dónde? De este redil. ¿En cuál redil estaba Cristo, hermanos? ¿De cuál redil estaba hablando? Del redil de Israel, del redil judío. En este redil que el Señor tenía eran puros judíos, hermanos. Una vez una mujer, ¿verdad?, que era sirofenisa, quería que el Señor, ¿verdad?, le ayudara. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? No he venido, solamente he venido a los hijos de la casa de Israel, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, cómo el Señor Jesucristo está hablando, hermanos, de ese redil donde Él estaba. Pero dice aquí el texto, hermanos, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hermanos, fíjense, esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Fíjense, Jesucristo, cuando dice tengo otras ovejas que no son de este redil, en ese momento está hablando de los gentiles. Está hablando de los gentiles. Pero allí, hermanos, todavía ningún gentil se había convertido a Cristo. Todavía estos gentiles estaban en el paganismo. Y lo interesante de esto, que Jesús ya las está llamando ovejas de Él. Ovejas de Él. Y aquí el Señor Jesucristo está hablando, hermanos, de aquellos que no eran judíos. Que no eran judíos, dice el verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Y oirán mi voz. ¿Y qué más, hermanos? Y habrá un rebaño. ¿Y qué más? Y un pastor. Así que, hermanos, aquí Jesucristo está hablando, hermanos, de otras ovejas que deberían venir. Ahora, les voy a hacer una pregunta a usted. Y si me la contesta, le prometo algo. Le prometo algo. Después se lo digo. No vaya a ser que todos me digan y luego me va a ir mal. A ver, dígame usted, ¿quién fue el primer gentil que vino al evangelio, hermanos? ¿Cómo se llamó? Alce su mano, por favor. Alce su mano, hermana. Cornelio, hermana. Muy bien contestado. La hermana Laura, fue Cornelio. Allí, hermanos, con Cornelio se abrió el evangelio para todos los gentiles. Así es, hermanos. Donde ya todos los gentiles también vinieron a Cristo. Y fíjense, dice aquí el texto, hermanos. Dice aquí el texto que dice que Jesucristo tiene otras ovejas
dice que también debo traer, también deben venir a mí. Y dice, ellas, esas ovejas van a oír mi voz. Hermanos, ¿usted escuchó la voz de Cristo? El Señor le habló a usted. Usted y yo somos gentiles, hermanos. Usted y yo no somos judíos. Pero también, hermanos, somos parte de este rebaño. Amén, hermanos. Somos parte de este rebaño. Hay unas personas, hermanos, que dicen que hay dos rebaños y un pastor. Y dicen, hay dos rebaños, por ejemplo, dice, están los gentiles y está el pueblo de Israel. Son dos rebaños y un pastor. Y no, hermanos. Aquí Jesucristo está diciendo que solamente hay un rebaño. ¿Y qué más, hermanos? Y un pastor. Y un pastor. Bueno, la hermana Laura ya me contestó la primera pregunta. Ahora la segunda pregunta. Ahí va, hermanos. ¿En qué lugar, cuál iglesia fue la primera donde empezaron a reunirse judíos y gentiles? ¿Cómo se llamó la iglesia, hermanos? Donde empezaron a reunirse judíos y gentiles como iglesia. ¿Cuál fue, hermanos? La iglesia de aquí. A ver, ¿quién levanta la mano? Sería la de Roma, hermano. No, la de Roma. Todavía no, antes de Roma. Antes de que Pablo llegara a Roma. ¿Manden? A ver, no, otra iglesia. ¿Cómo se llamó la iglesia? La primera donde dice que también ahí se empezaron a llamar cristianos. ¿Cuál fue la iglesia? A ver, hermano, atrás. No, hermano, ¿cuál fue la iglesia? Donde se le llamó, ¿vale? Bueno, no. ¿Cómo se llamó la iglesia? Es donde se le llamaron primeramente ahí a cristianos, se les llamó cristianos a los seguidores del camino, y también ahí fue la primera iglesia de judíos y gentiles. Antioquía, hermana, ya 2 premios, hermana. 2 premios a la hermana Laura, ya me vení. Bueno, ahora, hermana Laura, un poquito más difícil. ¿Antioquía de dónde, hermanos? Porque había de una y de otra. ¿De qué parte está Antioquía? Bueno, pero ya ganó, hermana. Esta era Antioquía de Siria, porque existía Antioquía de Pisidia, pero era Antioquía de Siria. Hermana, usted ganó, hermana. Así que, hermana, ya me vendí con usted. Así que veamos, hermanos, cómo aquí se está cumpliendo la palabra de Dios. Se está cumpliendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jesucristo, hermanos, ahora está haciendo, hermanos, un rebaño. Amén, hermanos. Un rebaño donde lo componen judíos y gentiles. Todos, hermanos, este grupo de cristianos componen una misma fe y creen, hermanos, en el mismo Señor. Y tienen, hermanos, una misma esperanza. Y ese es el rebaño, hermanos, de Cristo. ¿Y qué tan grande es ese rebaño, hermanos, que tiene Cristo, hermanos? ¿Qué tan grande? ¿Alguno más? Bueno, ya no voy a dar nada porque ¿cuántos creen ustedes que componen este rebaño, hermanos? ¿Cuántas personas, hermanos? ¿Les voy a dar un número de este rebaño? A ver, ¿quién dijo? Millones, dice el texto, ¿verdad? Que dice que una gran multitud que alababa al Señor, ¿verdad? De todas naciones, tribus y lenguas, y dice que su número era millones de millones. Entonces, hermanos, este buen pastor tiene muchas ovejas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y aquí estamos también unas cuantas de esos millones. Amén, hermanos. ¿Quién dice amén, hermanos? Amén. Amén. También aquí estamos algunas de esos millones de millones. También, hermanos, vamos a estar en esa gran multitud alabando a Cristo. Fíjense, yo quisiera decirles esto, hermanos. Jesucristo no es pastor porque nosotros lo digamos. O sea, una persona puede decir, es que para mí él no es pastor. Bueno, no porque yo diga que para mí no es pastor, significa que él no va a serlo. Él es pastor. Él es el buen pastor, porque él ya tiene, ¿qué, hermanos? Millones y millones que lo siguen. Él tiene ya una iglesia formada, hermanos. Una iglesia formada. ¿Y dónde está esa iglesia, hermanos? ¿Dónde está esa congregación? En todo el mundo, hermanos. En todo el mundo. Fíjense, hermanos, hay que distinguir entre denominación e iglesia. Hay muchas denominaciones, hermanos. Hay muchas denominaciones, pero entre todas esas denominaciones, ahí está la iglesia de Cristo, hermanos.
Ahí está la novia de Cristo, hermanos. Ahí está están las ovejas de Cristo. Así que el Señor tiene muchas ovejas, hermanos, en todos los lugares, en todas tribus, de todas lenguas, ¿verdad? Y un día dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis, que un día nos vamos a reunir todas delante del Señor. Vamos, muy bien, hermanos, vamos a seguir adelante. Estamos en el versículo 17 y 18 y aquí voy a terminar. Versículo 17 y verso 18. Dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el texto, hermanos. Qué bonito, dice. Vea usted la relación del Padre y el Hijo. ¿Cómo es la relación del Padre y el Hijo? Verso 17. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué razón, hermanos? Porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Qué bonita relación. Dios ama a su Hijo. Dios ama a su Hijo. Pero también su Hijo obedece perfectamente a su Padre, hermanos. Dios lo ama y Cristo obedece. Y quiero que veamos lo último, hermanos. Quiero que veamos lo último y que veamos a través de estos textos que Jesús es realmente Dios. Que Jesús es realmente Dios. El sábado pasado vimos a través de la predicación de Yo soy el pan de vida. Ahí estaba Jesucristo, que Él venía, diciendo Jesús que Él venía del cielo. Que Él venía del cielo. Pero aquí también, hermanos, en estos versos, Jesucristo va a demostrarnos que Él es Dios. ¿Cómo? Dice el texto, hermanos. Veamos lo que dice el verso número 17. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida. ¿Para qué, hermanos? Para volverla a tomar. Y fíjense, quiero que brinquemos donde dice nadie me la quita. Y fíjense, sigue leyendo, dice sino que yo pongo, sino que yo de mí mismo la pongo. Fíjense, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, vea usted cómo Jesucristo está diciendo que Él es Dios. Hermanos, yo como humano, yo puedo poner mi vida para que me la quiten, pero no puedo volverla a tomar. Es decir, ustedes mátenme y yo les aseguro que yo voy a volver a vivir. ¿Podría yo decir eso, hermanos? Ningún humano puede decir eso. Y Jesucristo dice, yo tengo poder para ponerla y yo tengo poder para volverla a tomar. Y dice, este mandamiento recibí de quién, hermanos? De mi Padre. ¿Qué está diciendo Cristo, hermanos? Está diciendo que Él no es cualquier ser humano. Amén, hermanos. Él está diciendo que Él es Dios. Jesucristo cuando murió, sabemos, hermanos, que no quedó muerto, no quedó sin vida, sino que Él volvió a vivir. Y Cristo está diciendo, yo tengo poder para ponerla y yo también tengo poder. Y ese mandamiento lo recibí de mi Padre, yo también tengo ese poder de volverla a tomar. Así que Jesucristo una vez más nos está diciendo que Él no es cualquier ser humano, que Él no es como usted y yo. Está diciendo yo soy Dios. Y termino con esto, hermanos. ¿Quién le quitó la vida a Jesús, hermanos? Yo escuché, parece que el hermano Javier me dijo que una persona muy famosa el domingo que estuvimos en la venta, hermano, el hermano Javier había mencionado que una persona muy famosa había dicho que el diablo le había quitado la vida a Jesús. Así escuché, ¿verdad? Así fue el comentario. ¿Y quién le quitó la vida a Jesús, hermanos? ¿Qué dice aquí el texto, hermanos? ¿Qué dice aquí el texto? Verso 18, ¿qué dice? ¿Nadie qué? Nadie me la quita. Está hablando de su vida, hermanos. ¿Quién le quitó la vida a Jesús? Nadie se la quitó. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Ay, hermanos, es lo maravilloso del Evangelio. Es lo maravilloso del Evangelio, es lo maravilloso de nuestra salvación. Que Él se entregó como, hermanos,
Dígamele usted, ¿cómo se entregó Cristo, hermanos? Voluntariamente. Voluntariamente a morir por nuestros pecados. Él se dio a sí mismo, hermanos. Hermanos, ¿cuántas ocasiones tuvieron los judíos oportunidad para matar a Jesús? Dice que en una ocasión, hermanos, al Señor Jesús lo iban estaba en un monte muy alto, lo iban a aventar. Así dice el texto, hermanos. Y Jesucristo dice que se fue entre la multitud y se les perdió. Porque no era su hora, hermanos. Porque no era su hora. Pero Jesucristo en el momento adecuado, hermanos, en el momento indicado, Jesucristo dio su vida. Dio su vida por nosotros. Pero Jesucristo dijo, yo doy mi vida, pero también yo la voy a volver a tomar. Y este mandamiento yo recibí de mi Padre. Y esto muestra, hermanos, que Jesús es Dios. Hermanos, Dios bendiga su palabra. Amén. Y Dios permita que nosotros, como ovejas de Cristo, siempre, hermanos, tengamos toda nuestra fe en Él. ¿Está usted pasando por cosas difíciles? Cosas complicadas? Recuerde, hermanos, recuerde que Jesucristo es el buen pastor. Él es el buen pastor. Dios los bendiga. Hermana Laura,